¿Qué tal, amigos de Cine Garage? Ahora nos toca hablar de Monsters University, una película que se ha esperado mucho, una película de la que hemos tenido muchísimos avances, quizá más de los que necesitábamos. Conforme uno va revisando la película, parece que los avances nos matan algunos de los mejores momentos de una película de la que tampoco podemos pedir mucho, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco ahora de qué trata el asunto y por qué mucha gente, lo vaticino desde ahora, va a salir diciendo que Pixar va en picada. Sí y no. De entrada, están, como es la costumbre dentro de los estudios Pixar, están dándole cancha a gente a la que habían dejado un poco, no olvidada, pero que sí tenían en un trabajo de equipo un poco más apagado. Digamos que la lectura de los créditos del guión nos da un poco la idea de qué tipo de talento ahora está impulsando Pixar. Por un lado tenemos a Robert L. Baird como uno de los coautores del guión, el otro es Daniel Gerson, pero el tercer involucrado es Dan Scanlon, que además es el encargado de dirigir la película, por lo cual podríamos decir prácticamente que se trata de un proyecto de él, de Dan Scanlon, porque el trabajo en Pixar es muy claro al respecto. No es que se le asigne de manera única y exclusiva a una persona el desarrollo de un proyecto, sino que quien plantea ese proyecto, que ese dato no lo tengo, puede recibir todo tipo de aportaciones, no solamente de los otros guionistas, como sería el caso, sino de prácticamente toda la gente involucrada en el proceso de la película. Dan Scanlon, al estar en los créditos del guión y de la dirección, prácticamente se apropia de la responsabilidad de lo que aquí pueda ocurrir, y ocurren muchas cosas. Es una película entretenida, sí. Es una película muy bien animada, sí. Es una película muy bien escrita, sí. Es una película divertida también. Es una película que tiene muy buenos momentos, tanto de comedia como de... No quiero llamarlo drama, pero las películas de Pixar tienen siempre estos momentos en los que la reflexión se hace todavía más clara con respecto a un tema en particular, y lo que ocurre con Monsters University es que justo están todos los valores que nos ha enseñado Pixar, que nos ha querido comunicar desde la primera película, ¿no? El ser uno mismo, el aceptarse como uno es, el vivir sin miedo, el aventarse a las cosas, no importa las consecuencias, siempre y cuando se crean en ellas, con, por supuesto, algunos impulsos de un pensamiento tanto político como social bastante más vanguardista, que en este caso, en el caso de conocer la historia universitaria de dos de los personajes, no solamente más famosos de los estudios, sino los más queridos por el público, les daban chance de comunicar con esta historia universitaria. Yo al principio, conforme la película iba caminando, me daba cuenta que de alguna manera se dieron vuelo tratando de contar la historia del Andy de Toy Story, del Andy universitario, que jamás hubieran podido contar. No una historia inundada de comedia, una historia pues muy juvenil, una historia completamente universitaria, una historia que se ligaría incluso a las películas de fiestas de fraternidades universitarias de manera muy clara, de manera muy directa, pero que obviamente hubiera requerido un trabajo mucho más exhaustivo en desarrollo de personajes, en desarrollo de guión, en desarrollo de escenarios, en caso de haber seguido la historia de ese Andy, que por otro lado se hubiera caído del pedestal en donde lo tenemos como personaje de Toy Story. ¿Cuál es la movida de Pixar? Pues bueno, en lugar de contar la historia de ese personaje, meter a otros personajes que encajan pues de manera extravagante en ese mundo, que son justo estos dos monstruos que luego se convierten en las estrellas de Monsters Incorporated o Monsters S.A., como creo que finalmente se le llamó en México. El resultado es justo eso, ¿no? Ver estos dos personajes en una actitud completamente juvenil, muy fresca, muy recreados, y esa es la gran habilidad que tiene Pixar en este ejercicio. Ahora les digo por qué lo considero un ejercicio de recrear a los personajes, de prácticamente volverlos a dibujar desde cero y darnos esa sensación, a pesar de que los conocemos muy bien por haber visto y revisado toda la historia de Monsters en la primera oportunidad. Yo creo que la gente la ha visto más de una vez. Yo por mi parte
Por mi parte lo he hecho. Pues bueno, en esta historia universitaria, en este mundo universitario de fiestas de fraternidad, de competencia estudiantil, de trampas juveniles, de trucos juveniles, un poco de crueldad escolar también, pues bueno, además de los temas que ya les había yo comentado antes, se dan tiempo para impulsar una especie de campaña de no enseñanza del miedo, es decir, enseñar a los jóvenes ya no a vivir con miedo a lo que son, sino a aventarse, un poco también a unir las diferencias, esta frontera que ya está dibujada en la primer Monsters entre el mundo humano y el mundo de los monstruos, aquí tiene un juego un poco más relajado, un poco más claro. El hecho de querer unir esas dos diferencias, el hecho de querer unir mundos tan distintos, le da a la película un pensamiento político bastante más abierto, ¿no? No importa cómo se ve uno, que es otro de los valores que además son tema ahora muy claro en cuestiones estudiantiles y universitarias, el hecho de humillar o de tratar de oprimir al diferente, pues bueno, la película también lleva el discurso de que pues justo lo padre de ser quienes somos es que somos diferentes, que no queremos todos ser iguales, como muchas veces dentro de la vida universitaria se acaba comunicando. Si no eres como nosotros, no puedes estar como nosotros. Todo este tipo de cosas. Se vuelve una película incluso mucho más vanguardista en el tema del bullying que muchas otras que se han colgado la medalla. Está también la pelea entre teoría y práctica, lo cual ya lo vemos incluso desde los avances. El monstruo que vive de sus agallas, vive de sus entrañas y que entrega todo sin reflexionar, y el otro que es completamente frío y que tiene reprimidas estas expresiones, pues bueno, la unión de estas dos diferencias de teoría y práctica es lo que hace que un equipo pueda caminar o que una persona pueda llegar a alcanzar una meta, todo lo que a ustedes se les ocurre. Ya conocen ustedes los discursos de Pixar, son primero muy velados y al final se van haciendo mucho más evidentes. La película cumple, y la película cumple porque debe de cumplir, y es ahí donde yo llamo a esta película como un ejercicio. El hecho de que estemos contando una historia con personajes ya conocidos y que en consecuencia no nos deje con la boca abierta como lo hizo Toy Story la primera vez, como lo hizo el primer Monsters la primera vez, como lo hizo Encontrando a Nemo la primera vez, porque ahí viene también la secuela. Yo no creo que se trate de un declive de Pixar, porque mucha gente lo dirá, ¿no? Es que no me emocionó como la otra, es que no lloré como con la otra. Pues bueno, número uno, veamos en qué edad vimos las otras películas, incluso en qué edad de Pixar vimos las otras películas. Pixar ahora, asociado con Disney, está obligado, me imagino, a cierto tipo de políticas que lo llevan a producir secuelas como la que tenemos aquí. Esta secuela, siendo lo que es una secuela o una precuela, como lo quieran llamar, porque prácticamente podríamos olvidarnos de la universidad y mandarlos a la maestría, y creo que sería la misma historia. Lo que está haciendo es cumplir ciertas políticas de Disney, muy de mercado, que vienen muy detrás de nuestro bolsillo y por supuesto del gusto de los niños, ¿no? El hecho de venderle esta película a niños pequeños que no vieron la anterior, los llevará a ver la anterior. Los que vimos la anterior, veremos esta. Es más fácil a nivel de mercado vender estos productos y lo que de ellos se derive, que comenzando una historia nueva, que es lo que todo mundo ahora sí estamos esperando de Pixar. Una historia completamente nueva y fresca. Ya tuvimos el intento con Valiente, hay temas ahí al respecto que deberíamos de pulir, pero se nos debe todavía esta historia libre, esta historia completamente desatada de cualquiera otra, que Pixar ya se está tardando en entregarnos. Entonces, esta película, insisto, funciona en todos los niveles: el técnico, el dramático, el actoral, el doblaje al español está muy bien hecho. Felicidades a Víctor Trujillo, felicidades a Andrés Bustamante, felicidades a Mario Castañeda, que fue el director de voces. Por ahí no tenemos problema y es lo menos que Pixar puede hacer. Por ahí sí, no solamente nunca ha decepcionado, sino que siempre está rebasándose a sí mismo. El nivel de animación en esta película es realmente sorprendente. Si no lo ven, es porque están esperando justo este golpe emocional que nos deben por el otro lado. Es decir, caminan todas las piezas, pero nos falta este impulso final. Por el otro lado, la película yo creo que vale mucho la pena. Lo único que sí yo dejaría sobre la mesa es decirle a Pixar, ¿para cuándo? ¿No? ¿Cuándo tendremos nuevas historias? ¿Cuándo tendremos nuevos personajes ya salidos mucho más, ahora sí, del estómago, del propio cuerpo creativo de Pixar?
un saludo a todos ellos también, y no tanto de la teoría de mercado. Yo fabricaría esa metáfora ahora de Monster. Si tenemos a este equipo que nos presentan desde los avances, partido en dos, teoría y práctica, pues bueno, Pixar ha experimentado los dos, ahora están muy centrados en la teoría, estamos esperando algo que venga todavía más de sus estómagos. Muchas felicidades, nos vemos después.